una única consola administrativa, navegación y control de objetos. Para el acceso a los objetos y para facilitarle este acceso al DBA, Toad cuenta con una opción específica para gestionar las opciones de administración, para gestionar el día a día del administrador de la base de datos. Desde gestionar el storage ASM, pudiendo crear disk group o simplemente validando el estado de los disk group y el contenido de los disk group, modificación de parámetros de la base de datos, gestión de los archivos de read logs, gestión de los table space, donde con Toad no solamente vamos a ver la configuración de los table space en cuanto a tamaño y espacio disponible, sino también un histórico de crecimiento. Las últimas versiones de Toad permiten llevar este histórico y así como llevo el histórico, permite hacer un forecast para determinar el crecimiento que tendrá en una fecha específica cada uno de los table space de la base de datos. Cuenta con las opciones de comparación, la posibilidad de crear de forma gráfica los objetos de la base de datos, opciones de diagnóstico, como poder visualizar el archivo de alert log dentro de la interfaz gráfica de Toad y aplicar filtros. Herramientas como el diagnóstico del estado de salud de la base de datos en aspectos diferentes como configuración, desempeño, análisis periódico del alert log, que Toad nos esté alertando por errores hora 600 que aparezcan en la base de datos. Incluso puedo documentar cuáles son los pasos a realizar para resolver los problemas presentados en el archivo de alert log. ¿Sí? Un error hora 600 determinado, ¿cómo se soluciona? Documentarlo para poder compartir el conocimiento con los otros usuarios de la base de datos. Voy a tener un análisis de storage de los esquemas, un análisis de vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable es la base de datos? ¿Acaso hay un rol de DBA que apareció recientemente en la base de datos y no se tiene control sobre ese rol? Este reporte se puede configurar para ser enviado vía correo electrónico y el diagnóstico de la base de datos lo compara contra la última ejecución, permitiendo identificar nuevos problemas que se están presentando y cuáles son los problemas que se han venido solucionando. Hacer procesos de log miner con la interfaz gráfica de Toad resulta muy sencillo. Abrir archivos de trace directamente en Toad sin necesidad del TKproof, teniendo en cuenta que Toad incluye también el wizard del TKproof. Hacer procesos de export y de import con las herramientas de Oracle, pero utilizando la interfaz gráfica de Toad, o hacer export e import de forma propietaria. Generar snapshot de la base de datos y hacer import directamente de un archivo de Excel, de un archivo plano, a una tabla en Oracle. Para el componente de monitoreo, centralizamos las bases de datos en el Database Browser. De esta forma, vamos a tener las instancias Oracle en una sola ventana, donde vemos un resumen del estado de la base de datos, identificando si hay bloqueos y accediendo rápidamente a las opciones del día a día del DBA, como son creación de usuarios, gestión de table space, creación de roles, segmentos de rollback en la base de datos, y con botón derecho sobre la instancia, opciones adicionales de administración, como gestionar los scripts del administrador de la base de datos, identificar las sesiones conectadas, agrupar las sesiones por una característica común, en este caso por el listado, ver el histórico de los cursores abiertos por la sesión, la instrucción actual, identificar bloqueos, activar trace en la sesión o desconectar sesiones. Desde aquí también puedo hacer un trace a la SGA, identificar cuáles son los objetos y aplicar filtros para navegar en la SGA de Oracle, identificar las sesiones que más consumen recursos por un parámetro específico, por ejemplo, sesiones que más IO realizan en mi base de datos, generar script de Recovery Manager desde la interfaz de Toad. Estas opciones también están disponibles desde el menú base de datos. Puedo ir entonces al Top Session, identificar un profile, por ejemplo IO, y ejecutarlo. Y de esta forma voy a tener el detalle de la sesión que más IO está generando en mi base de datos. Para el componente de optimización, no solamente hacer afinamiento de instrucciones SQL, también puedo optimizar los objetos,
construyendo tablas o reconstruyendo índices, solucionando problemas de filas encadenadas. Y se complementa con las opciones de reportes que habíamos visto. Generar el diagrama de entidad-relación de la base de datos y generar documentación, el diccionario del esquema o documentación de todas las bases de datos administradas.